Gerente, sí, escúcheme, señor gerente, con todo respeto además, usted se vino a presentar este informe de inflación y tal vez no tuvo en cuenta que el lunes el dólar ya está raspando los 3.000 pesos. ¿Le pudo haber dañado ese optimismo? Un dólar en ese monto, no tanto para las exportaciones, porque son los que se van a favorecer, pero sí para los importadores, para los productos importados, una inflación alta como consecuencia de un dólar que puede estar pasando ya al finalizar agosto los 3.000 pesos. Pues 3.000 pesos es el número que yo tendría en la cabeza como mi ideal. Mi ideal serían 3.000 pesos. Cuando yo hablaba de devaluaciones fuertes es bastante más de 3.000 pesos. De manera que, Juan Carlos, siempre en eso hay discusiones. Una devaluación no beneficia a todos los grupos. Como usted menciona, algunos grupos como los exportadores se benefician, pero los importadores se perjudican, los que producen y compiten con importaciones se benefician. Siempre hay grandes beneficiados y perjudicados. Pero un nivel de 3.000 para mí es un nivel óptimo de tasa de cambio, aunque siempre es difícil decir cuál es el nivel deseable. Yo me sentiría muy cómodo si mantuviéramos el 3.000 por un tiempo largo. Gerente, crecimiento 2.7, 2.6 para el segundo trimestre. ¿La economía está despegando muy lento? No, lo que vimos, por ejemplo, en la última junta es que todas las noticias son buenas, todas, excepto el sector de la construcción, donde definitivamente hay un lunar. Ese sector está creciendo menos que en el pasado y veremos qué sucede. Vamos a ver. Entiendo que hubo una gran bonanza en construcción cuando la bonanza petrolera y que de alguna forma hay acumulación indeseada de inventarios y los precios no han bajado quizá tanto como deberían para que la economía se ajuste. Pero excepto el sector de la construcción, la mayoría de sectores están reaccionando favorablemente. Algunos que siempre han crecido, como el sector financiero, siguen creciendo. Algunos, como la agricultura y ciertos servicios, están creciendo más que en el pasado. Y algunos, como la minería, que crecieron a tasas negativas en el pasado, ya están creciendo a tasas positivas. De manera que yo veo muy factible el 2.7 de que está hablando el equipo técnico y mi sesgo es más bien hacia 3. Señor gerente, no esperaría que me respondiera, no me le quiero meter al rancho al gobierno, pero se viene una reforma tributaria y parece muy interesante para los economistas y para el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Usted esperaría una reforma tributaria de pronto con un IVA de 1 punto más, 2 puntos más, para hacer un ajuste real de lo que debe ser la política económica del país? Bueno, Juan Carlos, primero el ministro Carrasquilla no ha hablado de ese escenario. El ministro Carrasquilla en ningún momento ha hablado de un IVA adicional. Yo no lo veo en los escenarios, pero ese es un tema del gobierno. Lo que yo dije también es que me parece que las declaraciones del ministro de Hacienda son muy sensatas. Él lo que ha dicho en esencia es que quiere tener un régimen tributario más amigable para los colombianos, que los colombianos por encima del promedio nacional de ingreso debían pagar impuestos, que también me parece bastante razonable, y que las empresas no pagan impuestos, son recolectoras de impuestos, que me pareció muy interesante el planteamiento, porque él dice que más impuestos a las empresas lo que lleva es a menores utilidades a los propietarios, pero también a mayores precios para los usuarios. Es decir, las empresas no pagan impuestos los colombianos. Entonces yo no veo un escenario de masiva, no lo ha mencionado el ministro, y me parece que lo que él ha dicho es bastante sensato. Pero, dicho lo anterior, la Junta en general de lo que se preocupa es del impacto macroeconómico de lo fiscal. Y ahí nosotros no hemos visto lo que se llama dominancia fiscal, que consiste en que la Junta comienza a actuar para ayudarle al gobierno. Eso no ha ocurrido con la tasa de cambio, eso no ha ocurrido con las tasas de interés y no lo vemos en el escenario. Pero lo ideal sería que más colombianos declaren renta, o sea, ¿usted sería partidario que de más de 2 millones declaren renta aunque no paguen? Me parece sensato lo que ha dicho el ministro Carrasquilla, y es que los colombianos cuando tienen ingresos deben pagar por encima de cierto nivel, que él, si entiendo bien lo que él ha dicho, es el promedio del ingreso nacional. Me parece sensato lo que él ha dicho de que los colombianos, no solo los colombianos, en cualquier país, la población con ingresos por encima del promedio debería pagar impuestos. ¿Un promedio de 1.800.000 pesos? No sé cuál es el promedio nacional.
es el que dijo el doctor Carrasquilla. Gerente, usted, No, creo que sí es como $1.000.000, pero fuera de récord. usted ha dicho que la tasa de consumo se iba reduciendo, pero ha revertido esa tendencia. ¿En cuánto y por qué? Sí, lo que dijimos fue el consumo privado todavía está reaccionando lentamente. Lo que hubo fue un crecimiento muy alto del consumo gubernamental. Y hay un debate grande de qué tan sostenible es ese crecimiento del consumo gubernamental, porque creció al 7, 7,5. El equipo técnico del banco está hablando de tasas mucho menores, y eso en parte tiene que ver con la discrepancia de cuánto va a crecer Colombia este año. Sobre el consumo privado, lo que hemos visto son las encuestas de Fedesarrollo, que ya están en nivel comparables con los años anteriores a la descolgada del precio del petróleo. Eso explica, el consumo explica el 65%, 70% del PIB. De manera que buenas noticias en materia de consumo son buenas noticias en materia de crecimiento del PIB. Pero entre dos preguntas, ¿por qué el equipo técnico bajó la estimación de inflación de alimentos para este año? Estaba antes como 3,1 creo y ahora está en 3,5, si no estoy mal. Y la segunda cosa es la estimación de gasto del gobierno. Yo no alcancé a escuchar la situación. Sí, bueno, sobre el crecimiento de la inflación de alimentos, sobre la inflación de alimentos yo no he visto los cambios que usted menciona. Lo que yo vi es que a comienzos del año eran muy optimistas. A comienzos del año estaban hablando de crecimiento de una inflación de alimentos del 1% para todo el año, de 1. Eso era muy difícil que se diera, con lo que se llama la telaraña. Y es que si el precio de alimentos es bajo, la gente deja de producir y entonces en la siguiente ronda ya hay más inflación de alimentos. El equipo técnico, entiendo, está hablando de algo cercano a 2% de inflación de alimentos, que puede ser la cifra correcta para el resto del año. El último dato que tuvimos de inflación de alimentos fue extremadamente favorable a la inflación. Quizá eso no es sostenible. Eso ayudó mucho al dato tan bueno que tuvimos en materia de inflación. Pero entiendo que el equipo técnico está hablando de 2% de inflación para este año, que sería una cifra razonable. El endeudamiento. ¿Y el gasto del gobierno? Y el gasto de gobierno, el punto es que en los datos del DANI, el gasto del gobierno creció 7 y pico % primer trimestre. Pero cuando uno habla con el ministro de Hacienda, ellos dicen, eso no fue el gobierno central. Nosotros no sabemos qué ocurrió en las regiones que llevó a ese 7. Entonces la pregunta es qué tan sostenible es un 7 que tuvo que ver mucho con el gasto regional. El equipo técnico es un poco escéptico de que se pueda mantener ese 7 y está hablando de 2% para el resto del año, pero no sabemos. Si fuera un poco más de 2%, ya eso lleva más crecimiento del 2,7. ¿Y el endeudamiento de las familias se ha mesurado? Sí, entonces mostramos en la presentación un gráfico que ustedes han visto varias veces, donde lo que las familias gastan en pago de intereses y pago del capital con respecto a lo que reciben de ingresos es más o menos 16%, y bastante menor, y ha bajado mucho en los últimos meses, y es bastante menor que en muchos de los meses de años anteriores, y mucho menor que en otros países donde se tienen cifras de 30, 40%. Entonces nosotros también estamos tranquilos en ese frente, de que los hogares no están especialmente endeudados y que las cifras son bastante manejables. Lo oí muy reiterativo, señor gerente, decir, no es muy floja la inversión, pero es floja la inversión. ¿Usted cree que al terminar 2018 y empezar 2019 todavía sigue siendo pesimista los inversionistas para creer en Colombia? Bueno, entonces, Juan Carlos, la inversión extranjera directa creció cuando uno quita las multas del sector de comunicación del año pasado. Y eso fue algo muy casual. De manera que la inversión extranjera directa que yo miro creció y ha seguido creciendo. Cuando uno incluye el total, cayó un poco por las multas. Primero, esa inversión no se va a ir del país. Esa inversión va a continuar porque eso viene a industria, a comercio, a petróleo. Esa inversión es muy estable. Pero está la discusión de los flujos de portafolio. En los últimos 2 meses han salido capitales de portafolio del país. La pregunta es, uno qué tanto se preocupa con esa noticia. Yo veo una relativa estabilidad de flujos de portafolio, pero no me preocupa mucho lo que se ve en las noticias recientes para Colombia. Yo no sería pesimista, pero es una variable que siempre hay que monitorear, porque esos flujos de portafolio son bastante volátiles en el mundo entero. Quizás esta pregunta no les interesa a los colegas. Señor gerente, China
está fabricando la moneda de casi todos los países del mundo, por costos, mano de obra, más barato. Colombia ha pensado de pronto que China le fabrique los billetes de 50.000, de 100.000 pesos, y se habla de que inclusive podría considerarse un riesgo para la seguridad nacional que China intervenga en la política de fabricar la moneda interna de los países del mundo. Bueno, lo primero que todo, yo siempre aprendo con ustedes. Yo no sabía que China fabricaba las monedas de los países. Y en Colombia nosotros fabricamos... El billete de los también. billetes. En Colombia nosotros fabricamos la totalidad de nuestras monedas. Pensamos en algún momento en importar billetes cuando hablamos de los 3 ceros, porque nos tocaba algo así como comillas, una emergencia para cubrir necesidades de corto plazo. El proyecto de los 3 ceros, pues vamos a ver, pero por ahora nosotros producimos la totalidad de lo que consumimos en billetes. Pero las monedas además son incómodas para el bolsillo de los colombianos. Las últimas que han salido, como la de 50, la pequeñita, la de 100, la de 200, se han fabricado en Polonia. Pero un porcentaje bajo. La mayoría de lo que nosotros producimos lo producimos en Colombia, sobre todo los billetes, que es lo que realmente importa para la circulación de la masa monetaria. De manera que no, yo no soy a lo de China y no me preocupa. Fue importante el debate de si importar o no billetes cuando estábamos en la expectativa de los 3 ceros. Veremos, eso yo no sé en qué va. Entiendo que pasó en la Cámara, en los 2 debates, pero veremos en el Senado qué sucede. También entiendo que el presidente Duque dijo que en principio no le parece importante ese tema. Veremos, siempre ha dicho, el banco ha sido muy respetuoso en ese tema y ha dicho lo que decía el Congreso, nosotros lo acatamos y colaboramos. En los 3 ceros, un fracaso para el anterior gobierno, como ha pasado en épocas pasadas. No, yo creo que ese es un debate yo sostengo, Juan Carlos, que algún día tendremos que quitar los 3 ceros. En este siglo. Algún día en este siglo. Cuando lo hagamos, vamos a ver, es una decisión del Congreso. Muchas gracias, señor gerente. Gerente.